Hoy hablamos del poder de las redes sociales, pero verán ustedes, lo vamos a hacer desde una perspectiva diferente a la habitual, o por lo menos es un asunto el que vamos a tratar hoy que no está muy abordado en los medios de comunicación, y es que las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para los llamados lobbies de interés. Hoy hablamos de esto con Juan Merodio, que es experto en marketing digital y redes sociales, él es cofundador de la agencia Marketing 2.0, Marketing Surfers, y considera que Internet se ha convertido en un lugar perfecto para que los poderosos, dice nuestro invitado, hagan negocios redondos para el poder y la especulación económica. Ahí es nada. Juan Merodio, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, la verdad es que dicho así, según yo lo he contado, da hasta un poquito de miedo. No sé, las redes sociales hoy en día es verdad que se han convertido en una herramienta que ha cambiado nuestra vida, que la ha revolucionado. Yo no sé si es uno de los elementos más revolucionarios de este siglo XXI. Yo creo que sí, no, está revolucionando la verdad todo, ¿no? A todos los niveles y niveles informativos y niveles sociales. Y como tal, hay muchísimos millones de españoles que utilizamos las distintas redes sociales para estar en ellas. Por lo tanto, pues al final también somos influenciables a través de estos nuevos canales. ¿Y por qué decías tú que se han convertido como en el saloncito que utilizan los lobbies de interés para especular? Los lobbies de interés son grupos que tienen su parcela de poder y que presionan para conseguir sí, algún interés intereses, común ¿no? en principio, ¿no? Pero al final las redes sociales, fíjate, lo que han conseguido es una segmentación, una posibilidad de segmentación muy alta. Hay casi 15 millones de españoles en Facebook, que es la principal red social, es un tercio de la población española, y el 80% entre los 18 y 45 años. Se convierte en el sitio perfecto porque estamos ahí de tiempo medio diario unos 60 minutos. Es decir, la gente cada vez estamos más conectados a Facebook, de hecho, ves en el transporte público que vamos con los móviles accediendo ya a las distintas redes sociales. Por lo tanto, para hacer cualquier tipo de influencia es algo que están aprovechando pues todo tipo de lobbies, tanto los lobbies como pueden ser políticos, empresariales, como los llamados lobbies sociales, que tienen otro fin totalmente mucho más positivo. Porque claro, me decías, 1 hora al día nos tiramos en Internet. Bueno, en Internet, en las redes sociales. De media en Facebook son 55 minutos, de media. ¿De media? Sí, sí, no, al final la gente está en el trabajo y estás también muchas veces conectado, igual que estás en el Sí, Outlook. estás pendiente. Sí. Porque de las redes sociales más conocidas, ¿cuál es la que en España utilizamos más? Principalmente es Facebook. Facebook es la que tiene 15 millones, pero bueno, luego está en Twitter, que cada día también es más utilizada, o redes sociales como LinkedIn, más para un uso profesional, ¿no? Pero un poco la más genérica, Facebook y Twenty también, que Twenty más a nivel de público algo más joven. Más joven. Entonces estamos hablando de unos lobbies que se mueven en estas redes sociales, que son las más habituales. Supongo que también ellos tendrán muy calado cuál es la más utilizada para tener más presencia en ella. ¿Y cómo actúan? ¿Cómo es su presencia y de qué manera articulan esa presencia en la red social un lobby? Bueno, al final todo es dependiendo cómo establezca la estrategia. Pueden hacerlo de alguna manera un poco más oculta o de alguna manera un poco más directa. Pero a mí uno de los mejores ejemplos que me gusta poner, y son los lobbies sociales y que todos conocemos, es el ejemplo del 15M. O el 15O, que es más reciente, que es un movimiento que ha llegado a nivel mundial hasta pues, en Nueva York, pues están allí también, el otro día ocupando el puente de Broadway con la manifestación, y casi toda la comunicación ha sido a través de redes sociales, de Twitter concretamente, generando millones de impresiones, y la gente pues se informaba de todo lo que sucede, comentaba todo lo que estaba sucediendo, hacía una foto, lo tuiteaba, etcétera. Entonces, para mí es el mejor ejemplo al final de un lobby que es un grupo de interés con algún fin concreto, pero en este caso es un fin social y positivo. Claro, pero luego hay otro tipo de lobbies que no es que sean, a ver, la mano negra, ¿no? Pero que tienen unos intereses muy particulares y, como decía yo antes, que van a utilizar las redes sociales para una cierta especulación en favor de sus intereses, ¿no? Sí. ¿Cómo se ejecutan esas maniobras? ¿Cómo estos grupos actúan? Lo digo porque cuando no lo conoces eres más vulnerable. Y si nos están viendo los internautas que conectan las redes sociales, yo creo que podrían tomar nota. Bueno, al final todo es como articulen todas estas campañas. Yo creo que tampoco, principalmente no hay ningún ejemplo que podamos decir, mira, lo han hecho así exactamente, pero sí creemos que sobre todo lo utilizan de una manera un poquito más oculta, ¿no? Como poniendo esta capa social que tienen las redes sociales a través de distintos tipos de usuarios, unos reales, otros no tan reales, pues es muy fácil, entre comillas, organizar una estrategia que vaya soltando distintos tipos de información en distintas redes sociales, en distintos momentos y desde distintos perfiles. Al final consiste en transmitir una especie de información, pero sin llegar a saturar ni que se note que es algo muy directo. Claro, porque cuando hablamos de otro tipo de lobbies que no son los sociales, ¿de qué lobbies estamos hablando, por ejemplo, que hayas detectado tú que se mueven por la red?
Bueno, lobbies empresariales. Por ejemplo, hay otro lobby, no puedo confirmar que se mueva por la red, pero sí hay cosas que hablan de ello. Por ejemplo, el que está formado por los principales empresarios y presidentes de las grandes compañías de España, pues en una de sus últimas reuniones lo que buscaban era un poco aprovechar y transmitir la necesidad de un adelanto de las elecciones las elecciones generales. Y no sé si lo han conseguido a través de ello o a través de otras acciones, pero eso es uno de los principales lobbies en el cual este no es tanto un objetivo social. Claro, porque claro, yo decía antes, asusta un poco cuando hablamos de que los lobbies especulan en la red, claro, todos estamos pensando en la especulación, en ganar dinero, el tal, va por ahí la cosa. No tiene por qué, yo creo que tampoco hay que tenerle miedo, ¿no? Al final es intentar convencer a la gente de algo y que la gente consiga, lo que se dice, viralizarlo. La potencia que tiene las redes sociales es que un mensaje, si los millones de usuarios que somos ahí queremos transmitirlo, va a tener una visibilidad mucho más potente que incluso la televisión. Estamos hablando entonces de poder controlar o poder orientar una opinión pública muy numerosa que se mueven dentro de las redes sociales. Sí, utilizar como amplificador, porque controlar es muy complicado, por no decir imposible. ¿no? Sí, no puedes controlar lo que dice la gente, pero sí puedes, entre comillas, aprovechar todos estos canales para que tu mensaje de llegar a 10 personas llegue a millones de personas y de una manera a un coste casi gratuito. ¿Crees, Juan, que somos conscientes realmente del poderío que tienen las redes sociales? ¿Hemos asumido realmente la herramienta que tenemos en nuestro poder, en nuestras manos? Yo creo que todavía no, pero estamos en proceso. Yo creo que estamos en proceso de aprendizaje, ¿no? Sí es importante, sobre todo a nivel de educación, de los niños más pequeños y de los que no somos tan pequeños, de saber usar las redes sociales, tanto a nivel profesional como a nivel personal, a nivel de compartir mucho tipo de información que en ciertas ocasiones puede ser perjudicial para que a la hora que vas a buscar un trabajo, porque sale cierta imagen o cierto vídeo tuyo, o sobre todo pues gente más joven o niños más pequeños que dan cierto tipo de información o quedan con gente sin saberlo, ¿no? Entonces las redes sociales no son peligrosas, pero yo creo que como todo hay que dar una educación de cómo se deben utilizar. Efectivamente, tienen su parte también pues que hay que saber y conocer para prevenir posibles problemas, ¿no? Sí, porque sí, nada es inocuo en esta vida. Totalmente. Y esto de que, porque sabes que ahora últimamente se está hablando mucho de, claro, es que yo, pero hay mucha gente que ha entrado en las redes sociales, le encanta, tal, pero luego se da cuenta que hay material que ha subido que no le gustaría que ya estuviera ahí. Entonces ya se está cuestionando, ¿y esto qué pasa? Pues que se queda ahí para toda la vida, que no lo puedo retirar. A ver, yo digo que si algo no quieres que sea público, no lo subas en Facebook ni en ninguna red social. En cuanto subes cualquier tipo de información, un texto, una foto, un vídeo, has perdido el control sobre ello absolutamente. Las políticas de privacidad de Facebook, ellos almacenan, por ejemplo, toda la información que tú subes. Entonces tú lo puedes borrar, pero ellos siguen teniendo esa información almacenada. Y aunque no lo almacene Facebook, puede llegar otra persona y publicarlo en su blog. Y tú no puedes obligarle a quitarlo en principio. Entonces, yo creo que todo aquello que no quieres que sea público, no lo publiques. Porque supongo yo que, claro, es que la andadura de las redes sociales es muy novedosa, ¿no? Y a lo mejor ese tipo de cosas acabarán regulándose, ¿no? ¿O crees tú que será difícil? Yo creo que es difícil, pero bueno, se intentará hacer algún tipo de regulación. A día de hoy es difícil controlarlo porque cualquier persona puede crearse de manera anónima un blog, un foro en Facebook sin tener unos datos reales y hablar sobre una persona o sobre una empresa criticando, calumniando. ¿Y cómo evitamos eso? Pues no es algo tan sencillo. Sí creo que quieren aprobar alguna ley a nivel europeo que permita vía judicial solicitar que quiten esa información siempre y cuando no sea veraz, pero creo que está todavía en proceso. Hablábamos antes de grupos de interés que se mueven por las redes sociales. Mencionabas, Juan, por ejemplo, decías políticos, empresas. Bueno, vamos a centrarnos en la clase política que se mueve mucho por la red y que además en tiempo preelectoral como el que estamos viviendo ahora empiezan o vuelven a mirar de forma especial a las redes sociales. Te pregunto esto porque en otras elecciones, en las últimas municipales, recuerdo que había mucha presencia de los candidatos en redes sociales, pero pasaron las municipales y los candidatos se olvidaron casi de las redes sociales. Ahora yo creo que vuelven a la carga. ¿Esto tú cómo lo valoras? Positivamente no voy a decir negativamente, pero no positivamente. Las redes sociales son un canal de comunicación y debe ser permanente, no es para hacer campaña publicitaria o campaña preelectoral. Si es cierto que han vuelto los principales candidatos, tienen presencia en los principales medios sociales, uno más potente que otro, pero no le acaban de dar el buen uso que realmente se le debe dar. Como para mí es un canal ideal para estar en comunicación con los ciudadanos, poder transmitir toda la información que quieras, leer, y lo que lo han convertido es una especie de periódico electoral propio, donde no hacen más que dar información, comunicar lo que están haciendo, lo que quieren hacer, pero no consiguen crear ese feedback con el ciudadano, es decir, no responden prácticamente. Entonces
al final se convierte en un canal más unidireccional que solo da información, pero no genera un diálogo, que es el objetivo de todo esto. Eso te iba a decir, pero es que eso no son las redes sociales. No, las redes sociales no. tienen que tener esa doble dirección, ¿no? O sea, que las están utilizando mal, ¿crees? Sí, yo creo que sí. Yo creo que las pueden utilizar todavía mejor y sacarle muchísimo más partido del que le están sacando. Y por supuesto, supongo que entre elección y elección, o entre comicios y comicios, no dejarlas abandonadas, que es lo que muchas veces pasa, ¿no? No, esto es un trabajo constante. Al final deben seguir trabajando y comunicando, dialogando con los ciudadanos a lo largo de los meses, tanto si están en la presidencia como si no. Es un canal más de comunicación igual que tienen otros. Yo no sé si, Juan, has analizado, vamos a centrarnos en los dos grandes partidos, Partido Socialista y Partido Popular, no sé si has analizado cómo actúa cada uno en la red o más o menos lo has seguido de alguna manera. A ver, la presencia del PP es más fuerte que la del PSOE. Mariano Rajoy tiene más presencia, tienen presencia en los principales canales como pueden ser Facebook, Twitter, Twenty, YouTube, tienen videoblog, están a blog normal, ¿no? Entonces abren e intentan llegar por todos los canales. Pero la presencia, lo que digo al final, te encuentras en todos los sitios lo mismo. Es como si fuese el lanzamiento de información promocional de cada uno de los candidatos, y yo sí echo de menos la opción de poderle preguntar a uno de ellos pues alguna cosa y recibir esa respuesta, que creo que realmente es el valor de todo esto. No es una campaña. Para campañas publicitarias hay otros canales muy buenos, pero no las redes sociales. Y además yo creo que tampoco debe ser muy eficaz, ¿no? Porque el que entra en una red social sabe lo que busca, y es que busca establecer ese diálogo, ese intercambio, con lo cual no sé hasta qué punto. ¿Y el Partido Socialista cómo está posicionado en las redes sociales? Pues algo por debajo en cuestión, por ejemplo, de volumen de seguidores en los distintos canales, y le da menos importancia. Si tú entras en la web de Mariano Rajoy, te encuentras los iconos en redes sociales arriba de la pantalla, de manera destacada. En cambio, el PSOE no. El PSOE entras y para ver los iconos en redes sociales tienes que bajar hasta el final de la pantalla, lo cual están dando una presencia más débil. Para mí es un error, porque yo creo que esto hay que utilizarlo, pero hay que utilizar además bien. Supongo que será cuestión de que pase el tiempo y poco a poco iremos mejorando de rodaje y utilizándolo mejor. De todas formas, Juan, claro, que nos esté viendo pensar, hombre, sí, pero claro, fíjate, una campaña electoral con todo lo que supone para el candidato, para arriba, para abajo, la tele, la radio, actos, mítines, si además tiene que estar en contacto continuo con los miembros de una red social, pues que no le da el tiempo. Bueno, pero yo creo que es una parte de su trabajo y deben saber cómo integrarlo, evidentemente, con la ayuda. Tienen ayuda. Un equipo tiene que tener, ¿no? Claro, evidentemente, eso es lógico, ¿no? Pero como hay otros personajes públicos y famosos de otros ámbitos que tienen un equipo que les ayuda, pero ellos también están tuiteando o están comentando cosas en Facebook, tienen su momento. Entonces yo creo que deben saber integrarlo dentro de su trabajo diario, aunque tengan que contar, entendemos, con un equipo, porque no pueden atender a todo. Pero Juan, siempre sabiendo que el que me está contestando es el señor Rajoy o el señor Rubalcaba y no su asesor. Sí, pero hay maneras, ¿no? de porque hacerlo. Si no te puedes sentir un poco también estafado, decir, oye, que yo quería hablar con Rubalcaba o quería hablar con Rajoy, hablar en la red social, ¿no? Sí, pero hay maneras de hacerlo. Por ejemplo, pues siempre comunican que cuando va precedido de, entre paréntesis, PP, quiere decir que Mariano Rajoy es quien está hablando. Entonces es una manera de identificarlo. Es una buena forma de utilizar eso. O sea, que habría que darles un tirón de orejas a nuestros políticos. Yo creo que sí. En materia 2.0 sí. En materia 2.0, un tirón de orejas. Pues la verdad es que es apasionante, muy interesante, porque además nuestro invitado nos ha contado cómo está ahora mismo ese posicionamiento de los dos grandes partidos en las redes sociales, pero todo apunta a que evolucionará. ¿Tú crees que sí, no? Yo creo que sí, todo evoluciona y no sé cuánto tardaremos en evolucionar, pero evolucionaremos. Sí, porque igual que desaparecieron las pegadas de carteles, ya saben ustedes, cuando se abría el primer día de campaña, pues ahora a lo mejor la campaña se va a trasladar cada vez, yo creo que se está haciendo más, a las redes sociales, ¿no? Sí. Y este es el primer paso. Juan Merodio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer, porque además es muy interesante todo lo que nos has transmitido, y en otra ocasión esperamos también seguir hablando de muchos más asuntos que abordas en tu... Además, creo que tienes un blog, ¿no? Sí, es mi propio nombre, es www.juanmerodio.com. Y bueno, pues hablo principalmente de cómo las empresas o pequeños emprendedores y pymes pues pueden utilizar y sacarle partido a las redes sociales para hacer crecer su negocio. Pues muy interesante, así que consúltenlo, este blog de nuestro invitado, que seguro que van a sacar mucho partido de lo dicho. Gracias. Gracias. Nos despedimos, llegar a la actualidad del sur de Madrid, que nos trae como siempre Víctor Rodríguez. Buenas tardes.